El día de hoy hablaremos de esta obra, Las Reinas Malditas de Cristina Morato. Cristina Morato nos va a regalar en esta obra la vida y obra de 5 reinas a través de sus diarios. Resulta una obra reveladora, profunda, llena de bastantes fuentes primarias que nos ilustra perfectamente cómo fue la vida de estas 5 reinas. En primer lugar tenemos a Isabel de Baviera, esposa del gran emperador Francisco José, y no se trata más que de la famosa Sisi. Para que ustedes tengan una idea, Sisi es considerada o fue considerada en su tiempo como la emperatriz más hermosa del mundo. Se dice, y de acuerdo a los relatos de las personas que la asistieron y que dejaron memoria de ello, que para vestirse y arreglarse tardaba alrededor de 6 horas. A Sisi, como se le conoce cariñosamente por su familia materna, le gustaba mucho montar a caballo. Va a ser la emperatriz que va a gobernar junto con su esposo Francisco José el gran imperio austrohúngaro. Este imperio, para que vayamos ampliando un poco más el panorama, resulta ser el imperio que va a provocar en su desmoronamiento la Primera Guerra Mundial a raíz del asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono de este imperio, que si bien no fue nunca un imperio sumamente militar y disciplinado, como sí lo será por ejemplo el imperio alemán del Kaiser Guillermo II, sí va a tener su fuerza y su política, sobre todo represora, en los países del sur, en donde sobre todo pues va a haber el brote del anarquismo y va a provocar, entre otras cosas, que este archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono, sea asesinado él junto con su esposa a manos de una sociedad secreta llamada la Mano Negra. La historia como todos la sabemos, va a provocar la famosa Primera Guerra Mundial. Pero es interesante cómo esta emperatriz, su vida y quienes convivieron y estuvieron cercanos a ella, nos va a adentrar en un mundo prácticamente mágico, de muchos lujos, de viajes, de visitas oficiales a otros reinos o a otras naciones que estaban floreciendo en aquella Europa del siglo XIX. Muy interesante resulta la vida de Sisi, una persona que después del suicidio de uno de sus hijos, el mayor de ellos, se va a recluir prácticamente a guardarle luto, y después de aquel fatídico hecho, pues ella no volverá a la luz pública, no dejará retratarse, pero antes de esa situación, la emperatriz Sisi posó algunas veces en algunas pinturas que hasta la fecha permanecen en los principales museos de Europa y que constatan su belleza. En segundo lugar tenemos a la esposa de Napoleón III, una mujer de origen español, a quien el pueblo francés no quiso del todo y que despóticamente le llamaban la Española. Se trata de Eugenia de Montijo, una mujer que, pese a ser despreciada por sus gobernados, hizo algunas obras de orden social e impulsó algunas obras públicas de beneficio para la ciudad de París. Eugenia de Montijo, la emperatriz de Napoleón III, la esposa, le tocará vivir aquella guerra entre
el naciente imperio alemán o la naciente potencia alemana y el imperio un tanto caduco de Francia. Recordemos que es la propia Eugenia de Montijo quien va a alentar a su esposo, a Napoleón III, por ejemplo, a que apoye al archiduque Maximiliano de Habsburgo, a que tome el imperio mexicano, apoyado por las fuerzas francesas, el famoso Ejército Invencible, cuya historia conocemos muy comúnmente en la batalla del 5 de mayo de 1862, donde un ejército mal alimentado y mal armado al mando del general Ignacio Zaragoza va a lograr la proeza que es conocida a nivel internacional: vencer aquellas fuerzas combinadas de un ejército conservador mexicano, pero sobre todo a las fuerzas del ejército francés, que hasta aquella época eran considerados el ejército más poderoso del siglo XIX y del mundo. En tercer lugar, podríamos situar a la reina Cristina de Suecia. Cristina de Suecia no es más que la hija del gran rey de Suecia, conocido como el León del Norte o apodado como el León del Norte, Gustavo Adolfo II, y quien va a ser el rey vencedor en estas guerras tan desgarradoras que se vivieron entre cristianos y protestantes en aquella Europa del siglo XVI y XVII. Cristina de Suecia, quizás no lo sabremos, pero termina desilusionando a su padre, ya que él, encabezando el ejército protestante, será el gran vencedor en estas guerras de religión frente a los ejércitos católicos, y Cristina termina por cambiarse a este catolicismo. De hecho, ella renuncia a ser esa gran reina del pueblo de Suecia para terminar sus últimos días viviendo muy cercana al Papa y muy cercana al Vaticano y a las cuestiones de la religión católica. Cristina de Suecia, solo por mencionar algunos datos anecdóticos de las fuentes que nos consulta o nos regala Cristina Morato en su obra, dicen que no era una reina agraciada, por el contrario, desde pequeña, desde bebé, era una reina, pues podrían decirlo o afirmaban las personas que la atendían en sus primeros momentos de vida, que era fea, e incluso provocaron o permitieron que se cayera de su cuna para ver si se moría, ¿no? Producto de esta fealdad. Tan es así que toda su vida va a quedar marcada de un hombro, va a quedar no bien de este hombro, y va a presentar esa imagen desalineada por este golpe que se llevó cuando era pequeña.